La cultura construye al ser humano y lo forma para trascender en la vida. Las artes son la herramienta que finalmente nos lleva a ese camino. La materia, la imagen y el sonido son 433. 3 movimientos de vida, 3 movimientos de emociones. Bienvenidos al podcast 433. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Alvarado. Esta es una nueva entrega de 433, el podcast de los pregrados de Artes Visuales y de Música de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Hoy hablaremos un poco de la relación entre música y cine, pero también vamos a viajar a lo largo del siglo XIX, particularmente porque abordaremos también la noción o el concepto de la fotografía que surge en torno a 1826. Pero cuando hablamos de esa aparición o esa emergencia de la fotografía en el siglo XIX, no estamos hablando que tenga precisamente cuna allí, sino que más bien hay una consolidación de métodos, de técnicas y de disciplinas que permiten la configuración de lo que nosotros conocemos como fotografía en la actualidad. No obstante, podemos trazar esa relación experimental incluso hasta Grecia y pasando por el Renacimiento. Y es que precisamente dentro de ese escenario de la experimentación hay una vinculación con la ciencia, y no en vano la fotografía recapitula sobre la disciplina de la óptica, sobre la reflexión de la óptica. Pero más allá de esto, nosotros vamos a tener presente que esa imagen fija de la fotografía desarrollada a lo largo del siglo XIX, cada vez de mejor manera, cada vez con unos métodos más precisos y con unas herramientas también que van a posibilitar que sea más inmediata, esa noción de la fotografía está estructurando la aparición del cine, porque la imagen fija va a ser la madre de la imagen en movimiento. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la secuencia de imágenes fijas a determinado ritmo, velocidad y número nos da la idea o la ilusión de movimiento. Entonces, hacia finales del siglo XIX, por allí hacia 1895, surgen las primeras imágenes en movimiento que provienen del contexto histórico de la cinematografía. Pero esas primeras revelaciones de la imagen en movimiento, esa cuna primigenia del cine, no van a ser las películas de la actualidad, no van a ser unos grandes filmes, sino que son más bien unas construcciones narrativas no solamente precarias, sino muy experimentales, que están jugando con ese gran número de posibilidades que van a dar campo y cabida a lo que en la actualidad conocemos como las películas. Este es el podcast 433. Muchísimas veces esos primeros logros de la experimentación cinematográfica van a ser muy cortos, no van a ser más largos que 1 minuto, y también van a ser mudas. Esas películas primeras van a ser mudas. Y son mudas precisamente porque hasta ese momento la tecnología, la técnica y todas esas ganas de estar construyendo unas nuevas narrativas de la imagen no van a permitir que la cinta cinematográfica logre capturar el sonido, y pues en consecuencia la música tampoco. Sin embargo, todas las personas que estaban involucradas dentro de esas ganas de producir nuevas imágenes y de mostrarle al mundo otras posibilidades de construir la narrativa, estaban trabajando de maneras ingeniosas para subsanar esa especie de falencia. Y la solución que tenían, de una manera muy creativa e ingeniosa, era pues que los músicos tocaran en vivo mientras se hacía la proyección. Y otra de las cosas que hacían era que posiblemente se incluyera un comentarista que fuese haciendo una especie de hilo
narrativo en torno a lo que sucedía allí, como sucede con los comentaristas deportivos, por decirlo así. Pero aparte de todo, también aparecían palabras, aparecían unos fotogramas, unas imágenes fijas que tenían texto y que señalaban o intensificaban algunas relaciones con las acciones que se daban dentro de la película. Y hacia finales de la década del 20, por ahí en torno a 1927, se fueron ya registrando los sonidos dentro de la cinta cinematográfica. Y es interesante ver cómo dentro de una misma disciplina que es artística y que en la actualidad es popular, es masiva, y creo que buena parte de nosotros tenemos o hemos visto una película, ¿sí?, en la casa mínimamente, cómo dentro de esa disciplina empiezan a converger otras posibles construcciones, ¿cierto?, que van a completar o que van a darle como unidad y que van a estar ampliando esa gama de posibilidades del discurso de la imagen. Entonces pasa por allí la fotografía, pasa la música e incluso la literatura, porque sabemos que en la actualidad dentro del cine hay una construcción de guiones y de hecho son una especialidad de la literatura, por ejemplo. Y cuando se va registrando ya el sonido y la música dentro de la misma cinta, y cuando el cine va teniendo otros desplazamientos, ya cuando se hace más rico y muchísimo más logrado, pues surgen unas construcciones también de música particularmente hecha para el cine. Y eso es a lo que llamamos música incidental. Y la música incidental es esa composición que hace énfasis en las acciones de la película, en las acciones de los personajes o en la emotividad de lo que se está desprendiendo de allí. Y esa música incidental son piezas largas que van a la par con la narrativa visual de la película. Allí podemos citar algunos ejemplos. Uno de los más famosos compositores de música incidental es el italiano Ennio Morricone. Lamentablemente falleció a mitad del año pasado. Y este personaje es uno de esos grandes referentes, de esos grandes íconos que dentro de su haber pues participó en un sinfín de películas. Y seguramente si nosotros escuchamos la música de Ennio Morricone, incluso desligada de esa misma relación con el cine, va a funcionar. Es decir, ese ejercicio de la composición puede funcionar por separado, no obstante parte de una relación con la imagen cinematográfica. Y uno de esos otros ejemplos que funcionan allí dentro del caso de la música incidental es la música incidental compuesta por Vangelis para la película Blade Runner. Y allí también, ¿cierto?, dentro de esa relación entre música y cine surge otro concepto que es el concepto de banda sonora. No obstante, el concepto de banda sonora es distinto al de música incidental por la razón que la banda sonora se vale de un archivo preexistente de canciones, de autores, de sonidos e incluso de diálogos de la misma película para construir una relación diferente con la imagen, para intensificar las acciones o los diálogos o todo ese tipo de cosas que suceden dentro de la película, pero ya basándose en un archivo preexistente de música, de sonidos e incluso, como les comento, extrayendo algunos diálogos de la misma película. Respecto a esas distintas opciones para construir una banda sonora, quizás uno de los ejemplos o de los referentes más famosos es el norteamericano Quentin Tarantino, que es verdaderamente un maestro no solamente de la dirección de cine, sino además, ¿cierto?, un melómano empedernido que construye unas bandas sonoras absolutamente placenteras para entregarse a ellas en el sentido de la escucha. Quizás unas de las más famosas dentro de su haber lleguen a ser Pulp Fiction, traducida en el español como Tiempos Violentos, o Death Proof, traducida al español como A Prueba de Muerte. Y quizás un ejemplo que estaría por allí
quedándoseme atrás en la música incidental y que es una composición excepcional, sería la banda sonora que compone el polaco Wojciech Kilar en torno a la película dirigida por Francis Ford Coppola, Bram Stoker's Drácula. Y allí surge una relación interesante también, por ejemplo, entre cine, literatura y música. Otra posibilidad transdisciplinar para entender esa gran masa significante de cosas que se empiezan a construir detrás de la historia, de las ideas y de las imágenes. Eso es todo por hoy, espero que haya sido de provecho este nuevo encuentro. Es un placer para mí hablar de estos temas. Un abrazo grande para todos, hasta la próxima.